Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, al amor, a la misericordia y a las riquezas del Todopoderoso, a todo aquel que viene con hambre, con sed de justicia, con temor, con temblor, y sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, guardando el pacto y practicando los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiéndole pedido al Todopoderoso por medio de Jesús para que me permita el privilegio en esta enseñanza, en esta hora, ser un instrumento, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me va a pedir cuentas algún día. Lo que haya hablado, sea bueno o sea malo, sea mentira, sea engaño o sea verdad. Con ese temor, cada que Dios me permite enseñar, lo hago, y le he pedido a Dios tanto para que me utilice como un instrumento, sabiendo que el pacto del ministerio que me ha encomendado lo tengo que estar guardando, si no, ni siquiera le puedo pedir. También le he pedido por cada corazón, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los traiga de regreso nuevamente a sus pies. Tanto aquí en México, como en Estados Unidos, como en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, continuemos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Repito, San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Una vez que nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos, todo el simbolismo, toda la enseñanza, por eso Jesús siempre dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ejemplo les he dado, para así como yo hice, ustedes hagan. Que ya vimos desde el bautizo, desde el recibimiento de su Padre, la adopción de su Padre estando en carne Cristo Jesús, el discipulado en el desierto, cómo se cumple la profecía cuando Cristo Jesús llega a Galilea, a Zabulón, a tierra de los gentiles, a Neftalí, y que desde entonces Cristo Jesús, una vez que fue probado, empezó a predicar el reino de los cielos, que se acerca el reino de los cielos. Y aquí nos quedamos en el 18, que no lo quise ya explicar ayer porque pues tiene mucho simbolismo. Bueno, andando Jesús junto al mar de Galilea. Recuerde, bendito hermano, que ayer veíamos lo que es junto al mar. De hecho, una alabanza canté: tú has venido a la orilla. Que el mar representa el mundo. Acuérdese también, bendito hermano y bendita hermana, que la descendencia de Abraham iba a ser como la arena del mar. La arena del mar pues se le conoce como playa, muchas veces está en la orilla, y la descendencia de Abraham también iba a ser como las estrellas, pero junto al mar, porque Cristo Jesús también se le conoce, como lo vamos a ver, como pescador de hombres. Ahorita lo vamos a ver. Como pescador de hombres que viene a la orilla a sacar. También hay otra enseñanza en donde Dios y nuestro Señor Jesucristo echan la red con el Evangelio en el mar, sacan los peces y los llevan a la orilla, que es los que salimos del mundo. El llevarlos a la orilla es el bautizo, porque por medio del bautizo salimos nosotros del mar y salimos a una vida nueva, pero muchos son regresados para atrás. Muchos peces en la orilla, el Padre y Cristo Jesús dejan y escogen, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y eso ya depende de la fe, ya depende de cada uno. Por eso Cristo Jesús vino andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y todo tiene simbolismo, ¿verdad, bendito hermano y bendita hermana? Aquí el simbolismo también es que si nosotros nos remontamos a esa época, el oficio de pescador
era un oficio muy bajo de rango, visto en la cultura y en los tiempos en que vivían ellos, que solamente gente muy pobre, que no tenía letra, que no tenía reconocimientos, que no sabía leer ni escribir, generalmente eran pescadores. Como hoy, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en México, un barrendero, por ejemplo, alguien que se dedica a la basura, no sé, hay muchos oficios con los cuales gente que no tiene estudios, gente que no tiene conocimientos, pues se les da ese tipo de trabajos que para mucha gente, no para los cristianos, es denigrante. Así también tiene enseñanza esto, bendito hermano y bendita hermana, porque le voy a adelantar algo que luego vamos a ver. Jesús alguna ocasión, orándole a su Padre, le dijo: Padre, eres grande, yo te oro y te agradezco porque estas cosas las escondiste para los sabios y para los ricos. Pero yo me pongo a meditar en ese versículo. ¿Qué no dice también en la palabra en Timoteo? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a la verdad. Entonces, ¿cómo que te doy gracias, Padre, que estas cosas las escondiste a los sabios y a los ricos? Pues mire, no es que las haya escondido, sino que una persona filósofa, una persona de mucha letra, es mucho más, pero mucho más difícil llegar con el Evangelio con una persona que no tiene sabiduría. Porque la persona que tiene sabiduría le va a decir: no, el Big Bang del hombre mono, que venimos de una célula, y olvídese para convencerlo. Olvídese. No, son incrédulos, y más que la letra mata, la sabiduría del mundo mata. La sabiduría que trajo de Satanás es para apartar de la verdad, de esta sabiduría, al ser humano. Entonces, ya una persona sabia, una persona con profesión, una persona con doctorados, una persona filósofa y con poder, pues también un rico es muy difícil que deje toda su vida y que crean esta locura de la cruz, de dejarlo todo, como el rico cuando se acercó con Cristo y le dijo: Cristo, reparte todo lo que tienes, tu dinero, a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, un rico, recuerda que estábamos viendo la vez pasada a los que han dado un seguimiento y a los que no, le digo en dónde vienen, Filipenses 2, que hay este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no se aferró el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo para tomar forma de siervo. Recordemos que en Hebreos capítulo 11 también nos enseña sobre Noé, sobre Abraham, estos hombres sobre todo Moisés, Abraham también, pero sobre todo Moisés, que eran hombres poderosos en sabiduría terrenal, en riquezas, como Moisés iba para Faraón, para rey de Egipto, pero él, cuando supo la verdad, rechazó las riquezas temporales, rechazó el poder temporal y prefirió irse a padecer con sus hermanos. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, por qué un sabio y un rico. Yo llego, por ejemplo, con una persona que tenga negocios, que tenga empresas, y le digo: deja todo lo que tienes por venir a seguir a Cristo, porque la vida es un fideicomiso, porque la vida es una prueba, porque tienes que prepararte para la vida eterna. Se va a burlar, va a decir: esto no quiere decir que no todos quieran, porque Dios nos mandó con ricos, con pobres, con toda la clase. Pero le voy diciendo. Entonces, Pedro y Andrés tenían un trabajo. De hecho, Pedro no sabía ni leer ni escribir. Eran hombres sin letras, ¿sí? Tenían un oficio, tenían un trabajo, una obra que les daba a cambio comida, que les daba como todos seres humanos. Como yo le he dicho, ¿verdad? La sabiduría de los seres humanos es el trabajar para poder comer. Y aquí lo estamos viendo. Dos varones
con la circuncisión del primer pacto, piadosos en el primer pacto, conforme a la ley y conforme a la sombra que iba a venir, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, fíjese bien el poder, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Hermano y hermana, meditemos y profundicemos las enseñanzas que Dios me ha permitido enseñar durante estos 2 años a los que han dado un seguimiento de decir que Dios nos hizo y nos diseñó para una obra. Nos diseñó para servirle. De hecho, todo, absolutamente todo, Dios como creador, como diseñador, o póngalo así, como fabricante de todo lo que existe, incluyendo a nosotros, nos hizo para un propósito. El creador, Dios, el sabio. Y el propósito para el cual nos hizo fue servirle en una obra, no en cualquier obra. Pero entonces vino el adversario, vino el enemigo, nos engañó, entró el pecado, se apartó Dios, y entonces el enemigo trajo una obra temporal, una obra que nos trae aflicción, una obra que nos trae afán, una obra que nos trae amargura, una obra que nos trae codicia, una obra que nos trae avaricia, una obra de agobio, que Dios, para la cual Dios no nos diseñó. Ahora bien, viene nuestro Señor Jesucristo y nos saca de esa obra para poder y para darnos la forma de hacernos pescadores de hombres. Otra vez, pescadores de hombres. ¿En dónde están los hombres incircuncisos, inconversos? En el mar, porque están sin ley, sin la ley de Dios. Entonces, vengan porque los voy a hacer. Y ahí para eso Dios, bendito hermano y Cristo Jesús, vino para darnos la forma, para enseñarnos, para que Dios nos dé la forma y hacernos la luz del mundo, la sal del mundo, como lo vamos a ver. Ya no tardamos en entrar en el capítulo 5, que también vamos a profundizar lo que es este camino, lo que es todo el discipulado. Sí, como lo vimos ya también en el desierto, los 40 días, un discipulado, pero lo vamos a profundizar más. Entonces, fíjense bien, venir en pos de mí. Ahora, para poder, bendito hermano y bendita hermana, trabajar en la obra de Jesús, para poder aprender, para poder ser enseñados, hay un precio. Dejarlo todo, dejar nuestra vida. De hecho, también más adelante vamos a ver el tema de la cruz. Porque Cristo Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí si no toma su cruz. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Entonces, así como Satanás nos separó de la obra de Dios y separó a Adán y Eva de la obra de Dios en el Edén, así de igual manera Cristo Jesús nos viene a separar a los que creemos por fe, y es en el momento, es en el acto. Sí, un discípulo, como yo le he venido enseñando, va teniendo el conocimiento poco a poco. Estos inmediatamente lo dejaron todo. Entonces, dice, y les dijo, venid en pos de mí, caminen hombro con hombro y los haré pescadores de hombres. Y vamos a ver, fíjense bien, ellos, entonces, ponga atención dejando al instante, ¿no? Déjame lo pienso, Señor, es que, Señor, tengo muchos años en esto, ¿de qué voy a comer, Señor? O sea, no, Señor, mira, dime dónde vas a estar, y voy y luego vengo, voy y luego vengo. No, al instante, y aquí está la fe. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que estos varones esperaban al Salvador, y que Juan el Bautista ya había dado testimonio de decir, este es el Cordero del mundo que quita el pecado, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, este es. Y ya habían dado testimonio que Cristo Jesús, cuando se bautizó, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, ya lo sabían. Ya, los que habían creído, porque no todos quisieron pagar el precio. Ahora, en el instante dejaron las redes y le siguieron.
Fíjense, y le siguieron, y le siguieron. ¿A dónde fue Cristo? Lo vamos a ver en San Mateo, en San Lucas, en Marcos, en San Juan. ¿A dónde lo siguieron? ¿Qué estuvo haciendo Cristo? ¿Qué hacía cada día Cristo? Bueno, primero escogió a estos discípulos y luego todo el tiempo estuvo llevando las buenas nuevas de salvación. Por eso recuerde que Juan el Bautista que decía, porque el que viene tras de mí, yo no soy digno de desatarle sus correas, de sus sandalias. ¿Qué dijimos que eran las correas de sus sandalias? El privilegio que Dios le dio para llevar las buenas nuevas de salvación, para caminar, para ir a dar conocimiento, para trabajar en la obra de Dios. Y para seguir a Cristo, usted va a ver, y ponga atención, que no nada más tuvo 12 discípulos, vamos a ver que mucha gente lo siguió y lo que costaba seguir a Cristo. O sea, los que querían seguir a Cristo no era, Señor, voy a mi casa y dime mañana dónde va a estar, porque igual estaba en una aldea, cuando el día de mañana estaba en Samaria, o cuando después de Samaria estaba en Galilea, o estaba en Jerusalén, o estaba en alguna otra parte predicando la palabra de Dios. Así que le siguieron. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, síganme, síganme, hombro con hombro. ¿Y a dónde? A los negocios del Padre. Bendito hermano y bendita hermana. Muy importante meditar en la palabra. Entonces, dice, dejando al instante las redes, al instante le siguieron. Al instante. Y ahí está la fe. Yo sí le digo, a mí me tocó vivir en los tiempos de apostasía, a usted también, porque estamos en los tiempos de apostasía proféticamente, donde el verdadero evangelio y donde el fervor de querer ser cristiano y de dejarlo todo no existe ya el día de hoy. Son muy pocos, pero nos remontamos de hace 1500 años, hace 1200, hace 800 años, donde todavía con una prédica se convertían muchos y lo dejaban todo porque creían en la locura de la cruz. Y esa es la fe, tener la convicción, tener la certeza de que cuando la bendita palabra me enseña muerte, separación, cruz, déjalo todo porque es pecado, arrepiéntete y ven y sígueme, porque te voy a hacer pescador de hombres, te voy a hacer rey, te voy a hacer sacerdote, te voy a hacer la sal del mundo, te voy a hacer piedra, le creamos. Pero ¿cuál es el precio? Estamos viendo cuál es el precio. Entonces dice en el 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Ahora, aquí estamos viendo el cómo Cristo Jesús llamó a sus primeros discípulos, a sus primeros, cómo empezó la obra. También eran dos hermanos. Y aquí que remendaban. ¿Por qué esa historia? ¿Por qué Dios nos exalta esto? Remendaban. Porque vuelvo a repetir, ahí nos vamos dando cuenta que eran pobres. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, es más fácil que una persona pobre, cuando es llamada, deje lo poquito que tiene por seguir a Cristo. Aunque, entre comillas, porque dejar casa, dejar padre, dejar toda una vida de costumbres es mucho. Pero estos fueron hombres que creyeron. Remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, también fíjese bien, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Qué edad habrán tenido, hermano? ¿Habrán vivido con su padre y con su madre? Claro, claro que sí. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El que ame más a padre y a madre, a hermanos, no es digno de venir a mí. Dejarás a tu padre y a tu madre. Y voy a dar una explicación para que no comprendamos que Dios es un Dios legalista, un Dios que exige mucho. Siempre hay un razonamiento, siempre hay un porqué. Siempre. Yo le digo, ¿por qué cuando una persona del mundo se enamora de alguien y se van a casar,
¿Por qué ponen peros de decir, ay no, pero no dejo a mi mamá, pero no dejo a mi papá, ah no, pero no quiero trabajar, ah no, pero no quiero vivir contigo, y dar mi vida y consagrar mi vida a ti y a mis hijos y dedicarme a ti y a mis hijos? ¿Por qué no lo dicen así? ¿Y por qué con Cristo Jesús, que es el Señor y es el esposo, y que vino a buscar esposa, que vino a buscar espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque igual el matrimonio, el pacto del matrimonio, tiene una disciplina, tiene una ordenanza. Y así precisamente, Cristo Jesús cuando nos llama, nos hace vírgenes, nos pone las arras del Espíritu Santo y nos dice, te quiero para mí, ya no para el mundo. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que dice la palabra al que se casa, dejarás padre, dejarás y te unirás a tu mujer. Y los dos serán una sola carne. Y se multiplicarán. Entonces, es lo mismo. Cristo Jesús, el pacto, el seguir a Cristo, es un pacto de matrimonio. Es un pacto de fidelidad. Es un pacto de amar a Dios más que todas las cosas. Entonces, yo no puedo estar sirviendo a dos señores. Entonces, al instante dejaron todo, padre, casas, todo absolutamente. Al instante. Y le siguieron. Dice en el versículo 23, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando, y aquí vamos, ¿qué cuesta seguir a Cristo? ¿Cómo nos enseña? ¿Qué es lo que aprendían estos varones? Siguiendo a Cristo. Y para poder aprender, habían tomado simbólicamente su cruz, que representa una separación y una muerte a la obra antigua, a las costumbres antiguas, a la vida antigua que llevábamos. Entonces, recorriendo Jesús, y vamos a ver qué hacía Jesús día con día. Todos los días. Y los verdaderos discípulos, no como hoy, que son de dominguito. No como hoy, que van con traje, los apóstoles, los pastores, con zapatos boleaditos. Hermano, ¿cómo cree que traía las sandalias Cristo? ¿Cómo que traía los pies Cristo? ¿Hinchados? Muchas veces los lavaban con vasijas cuando llegaban de un lugar a otro, porque era arena, porque era tierra en esos lugares. O sea, fíjate, y recorrió Jesús toda Galilea en camello, en caballo no, hermano. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Por eso, acuérdese, Juan el Bautista, yo no soy digno de desatarle. Ahí vamos viendo, recorrió, ¿qué hacía? Enseñando. ¿Qué enseñaba? Lo que su padre le había enseñado a él y lo que estaba oculto para los seres humanos, primeramente para su pueblo. Enseñaba y les revelaba cuál era el camino a la vida eterna, cuál era la verdad. Y primeramente se metía a las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran lugares destinados y hechos para una concentración de enseñanzas de la palabra de Dios. Y generalmente estaban ahí los sumos sacerdotes o los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, mucha gente iba a las sinagogas a aprender, a escuchar de la palabra. Entonces, ahí era donde más gente se concentraba y ahí entraba Jesús. En las sinagogas de ellos, y aquí entraba a predicar el Evangelio que no se había escuchado nunca en el primer pacto. Que el Evangelio es el Nuevo Testamento. Porque hasta el día de hoy, los que no creyeron en Cristo, los judíos de terrenales, los judíos de la circuncisión, no tienen el Nuevo Testamento. Ellos tienen la Torá. Ellos tienen el Pentateuco, ellos tienen la ley mosaica, y hasta la fecha les queda el mismo velo cuando leen a Moisés. Porque el velo es quitado por Cristo Jesús al que cree. Entonces, el Evangelio es de San Mateo a Apocalipsis.
¿Y qué nos enseña este nuevo pacto? A separarnos del mundo, a consagrar nuestras vidas, a saber que somos extranjeros y peregrinos, gente de paso, a temer, a dejarnos dar una forma y a hacer frutos dignos de arrepentimiento para ir a la vida eterna. Cosa que no se enseñaba o no se enseñó nunca en el primer pacto. Entonces, aquí estamos predicando el Evangelio, el cual hoy tenemos y se escribió 75 años después de que Jesús murió y resucitó, que es de San Mateo Apocalipsis. Así se le conoce. Y Evangelio, recuerde que significa buenas noticias. Predicando el Evangelio del reino. ¿Del reino de quién? De Dios, que es Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia a su pueblo. Porque primeramente vino a los suyos, a su pueblo, a los de la circuncisión. Primeramente. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, voy a tener que tocar esto de las enfermedades porque también es un tema muy mal comprendido y muy engañoso. Porque hoy muchos representantes engañan sanando gente y levantándola de una silla de ruedas o sanándole un cáncer. Mire, la bendita palabra, hermano, es espiritual. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo 5 años en una silla de ruedas. Puedo caminar con muletas, gracias a Dios. Valerme por mí mismo. Pero no caminar como antes. Me cuesta trabajo caminar en las muletas. Bajar escaleras y subir escaleras. Y veo mucha gente más grande que yo, que caminan, que todavía trotan, que todavía corren. Y Satanás me trataba de atacar. Mira, has servido a Dios todo este tiempo. Tienes 16 años consagrado. ¿Tú crees que si estuvieras en la verdad, Dios te tuviera así? Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo prefiero 1,000,000 de veces tener esto que estar enfermo de codicia, que estar enfermo de avaricia, que estar enfermo de ceguera espiritual, de estar enfermo de mis oídos y no poder escuchar a Dios. Yo prefiero 1000 veces esto que dejar de tener la sanidad espiritual. Porque yo espiritualmente estoy más sano que muchos. Espiritualmente. Esto va a regresar al polvo algún día. Y al polvo volverá. No estoy diciendo que Dios y Cristo Jesús, por medio de una iglesia, no puedan sanar también una enfermedad de carne. Porque también en la bendita palabra dice que si alguien está enfermo, se junten los ancianos, lo unjan con aceite en el Nuevo Testamento y que oren para que sea sano. Pero hay enfermedades de prueba, como la que tuvo el apóstol Pablo en sus ojos, según Gálatas. Pablo tuvo una enfermedad bastante fuerte en sus ojos, siendo ya siervo, teniendo ya mucho tiempo dando la palabra, y la misma palabra nos enseña que fue una prueba. Como yo le dije, a mí Dios, yo ya no estoy en la cuarentena del desierto, ya soy un siervo por la gloria de Dios, pero sigo siendo probado. Porque mientras esté en este cuerpo humano, como dijo Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre hasta el final. Pero ahorita no me voy a meter a hablar de las pruebas. Entonces, principalmente, las sanaciones que vamos a ver en los 4 evangelios, de que levantó paralíticos, sanó ciegos, sanó sordos, resucitó muertos. Fíjese bien lo que le voy a decir para poder profundizar esto y que haya entendimiento. Alguna ocasión, los discípulos cuando veían esto se maravillaban. Cuando Jesús hacía estas señales, se maravillaban.
Y él les dijo, ¿esto les maravilla? Ustedes, si creen, van a hacer mayores señales que estas. No sé si usted recuerde el versículo, pero aquí está en el bendito evangelio. Ustedes harán mayores, se maravillan de esto, pues ustedes harán mayores. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, la ciencia médica tiene ya la tecnología el día de hoy para que quizás, según la enfermedad de un ciego, pueda volver a ver. También está la tecnología para que un sordo pueda escuchar. También existe la tecnología ya en operaciones para que alguien que no pueda caminar, pueda caminar. Pero la ciencia humana, ningún médico tiene la capacidad de resucitar, tiene la capacidad de sanar a un ciego espiritual, a un sordo espiritual, a un inválido espiritual. ¿Cuáles son los inválidos espirituales? Los que no caminan, los que no trabajan en la obra de Dios, los que están postrados en la sombra de muerte, como lo vimos, ¿verdad? Es Zabulón, Neftalí, sombra de muerte, los que están ahí, inactivos. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual siempre. Todas las sanaciones que Jesús hizo en su momento, antes de que viniera el Espíritu Santo, nos conducen como una sombra a que yo era ciego, estaba muerto, estaba sordo, estaba postrado, sin trabajar en esta obra. Y Cristo Jesús se le conoce como el doctor, como el médico espiritual, el único que tiene poder. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que si hay algún enfermo en la iglesia, tenga el poder Dios y Cristo por medio de la iglesia para también sanarlo. Pero principalmente hablamos de un corazón sano, espiritualmente. Como yo ya le puse la comparación, yo prefiero 1000 veces esto que estar enfermo de avaricia, de afán, de codicia. Como dice la bendita palabra, que me falte todo menos tu presencia, Señor. Entonces, yo espero ser explícito. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que si quiere que profundicemos cada enseñanza que Dios me está permitiendo dar, acomodando lo espiritual del nuevo pacto, con mucho gusto. Bien, entonces, dice entonces, recorría todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Porque el evangelio es medicina. El evangelio me dio el conocimiento de salir de la amargura, de salir de la enfermedad que me trajo el diablo, de salir del agobio, de salir de la codicia, de salir del afán, de salir de la muerte. La prédica del evangelio, que es una palabra viva, me quitó toda dolencia, me quitó toda enfermedad de mi corazón. Dice en el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Claro, Dios permitió hacer estas señales a Cristo Jesús en la carne para que el pueblo creyera, porque Dios es justo. Primeramente vino a los suyos. De hecho, alguna ocasión, según San Juan capítulo 3, fue un sumo sacerdote a verlo de noche, a Jesús, llamado Nicodemo, y le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y muchos creyeron por las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, dice en el 20, mucha gente le siguió, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermano y hermana, voy a adelantar algo que viene en la palabra.
Dice aquí que mucha gente lo siguió. Mucha gente lo siguió. Cuando Cristo Jesús, después de 3 años y medio, ¿cuántos verdaderos seguidores lo dejaron todo por seguirlo? ¿A cuántos se les apareció una vez que murió y resucitó? La palabra dice que más de 500. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús fue prendido por Pilato? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los que decían crucifíquenle, crucifíquenle, no, viva el César, suelten a Barrabás y crucifiquen a este? Todos ellos que cuando escucharon la palabra de la cruz, de comer de su carne, de beber de su sangre, dijeron, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y la mayoría regresaba para atrás. Toda esta gente que vio la multiplicación de los peces, toda esta gente que vio y se acercaban 4,000, 5,000 por las maravillas y por lo que hacía, toda esta gente cuando escuchaba lo que cuesta seguir a Cristo, que es la cruz, que es lo que ya vimos ahorita con los hermanos, todas estas multitudes fueron las que gritaban crucifíquenle, crucifíquenle. Como en el libro de los Hechos, en el primer discurso que Pedro dio, dijo, ustedes crucificaron al autor y consumador de la fe. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, profundizar esto, porque mucha gente se acerca a pedir. Piensan que Dios es un Dios de pedir, pero más bien el que nos vino a pedir para tener las bendiciones es Dios. Pero muchos y la mayoría, vuelvo a repetir, piensan que esta doctrina, piensan que este camino es de que Dios me va a dar lo que yo le pida, de que me va a sanar, de que me va a dar dinero, de que me va a tener con gozo, de que me va a tener con felicidad, pero nunca quieren escuchar el pacto y la condición que es tener a Dios y que es tener este camino. Eso nunca lo quieren escuchar. Y cuando lo escuchan dicen, no, yo no consigo un Dios así, ¿no? No. ¿Sabes qué? Tú estás torciendo las escrituras, tú eres esta palabra. Cuando Dios les pide sus vidas, cuando Dios les dice que se arrepientan, ahí sí se molestan. Ahí sí se molestan. Es como yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Pongo ejemplos, pongo parábolas. Cuando Dios me permitió ser del mundo, antes de ser cristiano, Dios me permitió tener recursos económicos y tenía compadres, amigos, gente que a cualquier evento, cumpleaños o todos venían, no había uno. Y compadrito, ¿y cómo está mi amigo? Y abrazos, y olvídense, me tenían aquí. Fama, poder y dinero. ¿Qué es lo que busca el hombre? Nada más. Se voltearon los papeles después de un tiempo, cuando Dios me humilló y me quitó todo, gracias a Dios. Y me humilló y empecé. Todos se fueron y ninguno de ellos fue para ayudarme cuando yo necesitaba económicamente un peso. Es lo mismo, o sea, al ser humano nada más le gusta recibir, pero no le gusta que le pidan. No hablo en general, pero sí de la mayoría. Entonces, dice, que le trajeron a todos los que tenían dolencias físicas en aquel entonces, acomodando como simbólicamente lo espiritual el día de hoy. Recuerde que todavía no venía la espiritualidad. Recuerde que Jesús dijo, arrepiéntanse porque se ha acercado. Todavía no soy rey. Cuando murió y resucitó, entonces viene el nuevo pacto. Entonces viene el poder de Dios. Entonces viene la resurrección. Entonces viene Dios y Cristo Jesús
a sanarnos de todas esas dolencias, ya no físicas y también físicas, pero principalmente acomodado lo espiritual, de esas dolencias, de ese agobio que tuve mientras fui esclavo de Satanás. Porque el estar en el mundo fue amargo, como dice una canción: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Así venimos, enfermos. Mire, yo le digo, para que podamos entender un poquito con simbolismos. Un niño que perdió a sus padres a los 2 o 3 años y que lo utilizaron para violarlo, para ponerlo en duros trabajos, para tenerlo a raya y en hambre. Y yo llego a los 18, 19 años a su vida, ¿cómo cree que esté traumado? Necesita un tratamiento psicológico, necesita amor, necesita ser sanado. Así nos tenía el enemigo en esa obra, con codicia, con avaricia, con odio, con rencor, matándonos unos a los otros, con traumas. Porque yo, bendito hermano y bendita hermana, venía dolido. Uno de los ejemplos, de muchos ejemplos, un hermano de carne, mayor que yo 2 años, antes de ser cristiano, me robó todo mi dinero. No cualquier cantidad, no, me robó millones en aquel entonces, cuando yo me iba a casar hace 30 años. Y se peló, se fue. Entonces yo llevaba un odio de venganza, un odio que cargué por años. Me ha dolido. Pues todo eso, Cristo Jesús me lo sanó. ¿Qué era lo que yo le decía? Yo prefiero 1000 veces, bendito hermano y bendita hermana, estar así. No con un cáncer, no con enfermedades de pestes, no, esas no son tampoco de los cristianos. Bueno, dolencias, vino por los afligidos, por diversas enfermedades, ¿sí? O enfermedades de ceguera, de codicia, de avaricia, de odio, de venganza, son enfermedades que trajo Satanás. Pero recordemos que sí fueron físicas, así como Dios y Cristo Jesús nos pone el ejemplo con historias reales y físicas. También en el Antiguo Testamento las guerras que habían cuerpo con cuerpo fueron reales, pero con una enseñanza espiritual, porque hoy no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La espada que utilizaban en el Antiguo Testamento hoy representa la Biblia. El yelmo que utilizaban hoy representa la fe de la salvación. La coraza hoy representa la justicia. El escudo hoy lo representa la fe. El calzado que se utilizaba representa llevar el evangelio. O sea, todo era espiritual. En el Antiguo Testamento también habían pastores en el pueblo de Dios, físicos, en historias reales, que cuidaban animalitos reales, como una sombra de que hoy el pastor es un sacerdote puesto por Dios, las ovejitas son los discípulos, el cayado es la presencia de Dios, el poder de Dios para estar cuidando a las ovejitas de los lobos, de los etc. Entonces, todo, antes de que viniera el Espíritu, antes de que muriera Cristo Jesús y resucitara, todo era una sombra, aun cuando Cristo Jesús estuvo caminando. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la gente está afligida por las enfermedades que tiene en el corazón. Guerras, odio, venganza, simplemente hermano y hermana, gente peleándose por herencia, hermanos matándose, odiándose, dejándose de hablar.
afligidos por diversas, y, fíjese bien, tormentos. Mira, hermano y hermana, ¿de dónde viene esto? Recuerde que la bendita palabra nos enseña que había un ser muy poderoso creado por Dios llamado Luzbel, Luz Bella, y que cuando transgredió la ley celestial suprema, fue arrojado y se trajo a la tercera parte con su cola, a la tercera parte de los ángeles, y fueron expulsados de arriba abajo, se les quitó el cuerpo celestial y fueron arrojados en espíritu aquí abajo, y se convirtieron de ángeles a monstruos, porque sin la presencia de Dios, vea cómo está el ser humano, son unos monstruos. Con la presencia de Dios tenemos la imagen de Dios, bondad, amor, luz. Sin la presencia de Dios tenemos un fruto como el que tiene el mundo. Entonces, Cristo Jesús viene a sanar. Satanás, su trabajo es atormentarnos. Ahora, ¿qué es un tormento? ¿Qué es la palabra tormento? Hay una historia en enciclopedias de la Santa Inquisición. En esos tiempos, mundialmente es conocida la Santa Inquisición. En ese entonces había unos aparatos de tormento para los que transgredían la ley de una doctrina llamada católica, y eran aparatos para atormentar a la gente cuando transgredía una ley. Y le voy a decir dos de ellos. Uno de ellos era una caja donde usted cabía parado, donde lo ponían parado y habían picos como picayelos, aquí al lado, enfrente y enfrente. Y lo dejaban parado por días. Si usted se recargaba tantito o se le doblaban los pies, ¡ay! O se morían. Ese era un tormento. Otro era un aparato donde los ponían acostados con los brazos extendidos y las piernas extendidas, los amarraban como con grilletes y mecánicamente tenía una palanca donde las cadenas iban jalando los miembros hasta desmembrarlos de sus cuerpos, poco a poco, lentamente, lentamente. Entonces un tormento es un dolor muy grande, ¿Y qué? Esa es la comida del enemigo. Los seres humanos, incluyendo este servidor, yo estuve en un dolor, en un tormento. Le puse un ejemplo, pero le puedo seguir hablando de mi vida y de todo lo que pasé, siendo de la carne, pero no es el momento. Simplemente estamos concordando. Vienen tormentos, dice, y tormentos. Dice, los vino también por los endemoniados. Una cosa es diablo y otra cosa es demonio. Los demonios son los ángeles caídos. El diablo o Satanás es uno. Los demonios se le conocen como los ángeles caídos. Que es muy importante decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo ser creado por Dios que tiene libre albedrío, que solamente son dos creaciones, las que Dios hizo con libre albedrío, fueron ángeles y seres humanos. Y estas dos creaciones que tenemos libre albedrío, tenemos un ser personal que se llama nuestro espíritu,
que Dios nos los dio, porque Dios es el creador. Los ángeles también tienen un espíritu, y el espíritu que Dios nos dio una casa habitación para que nuestro espíritu viviera dentro de esta casa. Porque bíblicamente nos enseña que el espíritu encuentra reposo dentro de un cuerpo, dentro de una tienda de campaña, en este caso de barro. Los ángeles tenían un cuerpo celestial y tienen un cuerpo celestial, tienen un cuerpo incorruptible, tienen un hogar que es un cuerpo que Dios les preparó. De igual manera nosotros, esto se le llama tienda de campaña, esto se le llama tabernáculo, esto se le llama casa. Y es una casa que Dios me dio, temporal, mientras estoy aquí en el planeta Tierra. Ahora, estos seres que fueron arrojados buscan un reposo dentro de un ser humano. Y hay citas bíblicas como cuando dice que el espíritu inmundo, cuando sale de un hombre, se va a buscar reposo, se va a lugares secos a buscar reposo y no lo encuentra. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. También está la enseñanza del Gadareno. Cuando Cristo Jesús llegó, se atormentaron y dijeron, ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo? ¿Cuál era la preocupación de los demonios de esa legión? Quedarse sin cuerpo. ¿Qué dijeron? Si nos sacas de aquí, déjanos ir a esa pira de cerdos, aunque sea. Pues ahí vamos viendo muchísima enseñanza sobre lo que Dios me ha permitido revelarme. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, si la bendita Biblia nos enseña que la creación celestial empezó en el cielo y que hay millares de ángeles criados en el cielo, que la cantidad de ángeles no se compara ni con todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra hoy, sino fue superior, mucho más, y que si la tercera parte de los ángeles está aquí, ¿dónde cree que estén? ¿En árboles? ¿En el bosque? ¿Jugando? ¿En dónde cree que están los demonios? En seres humanos. Y Cristo Jesús nos vino a libertar precisamente de esa opresión. Entonces, endemoniados, lunáticos, sí, gente físicamente loca, pero acomodando hoy lo espiritual a lo espiritual. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todo el que no tiene la cabeza de Cristo y no tiene la verdad y no tiene este bendito camino, están locos. La gente que no sabe lo que va a pasar, que no sabe lo que se avecina, que no sabe del juicio, que no sabe este camino, está trastornada. De hecho, hay citas bíblicas. La bendita palabra de Dios dice que Dios ha dejado trastornado al mundo, sin sabiduría. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Qué no enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Así lo dice, enloqueció. Ahora, un lunático no se da cuenta, por ejemplo, yo todos los días tengo una obra, porque sé que va a venir un juicio, pero los locos que están alrededor de mí están en otra obra, ajenos, no se dan cuenta, no tienen la cabeza, están ajenos, sin temor, sin prepararse. ¿Por qué? Porque no tienen la cabeza que es Cristo. Yo no me jacto, yo no soy inteligente, el inteligente es la cabeza que me dio Cristo y por haber creído tengo esta cabeza que es su bendita palabra. Entonces así está el mundo, hermano, y así también hoy. Gente que está trastornada, Cristo Jesús vino por enfermos, es el doctor. Y lo sanó, y lo sanó. Uno de ellos fui yo.
alabado sea Cristo. Y me puso un corazón nuevo. Y así le digo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El dolor, la aflicción, la carne, el mundo, y aquí todo es hecho nuevo. Todo. Y me quitó el corazón de piedra y me puso un corazón de carne, sensible. Y me sanó de codicia, de avaricia, de afán. Me sanó de todas esas cosas. De dolor, de aflicción, de odio. Yo recuerdo cuando mi padre, Dios lo durmió, pues, había un hermano y otro que lo dejaron como albacea, viendo a ver qué dejaron, qué dejó. A mí, una conducta muy diferente. Ni estaba yo esperando, ni diciendo, ni viendo, porque yo tengo otras riquezas. Y lo que Dios manda por añadidura, lo manda por añadidura. Pero mi padre me dejó, sí, pero si igual no me hubiera dejado, no me hubiera importado. Y no hubiera yo peleado. Entonces es estar sano, hermano. Es sano de toda la enfermedad que hay en el mundo, de todo el dolor, de todo lo que trajo Satanás. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Bueno, dice, y le siguió mucha gente de Galilea. Recuerde, Galilea, Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles, al otro lado del Jordán, para que se cumpliera la profecía. Y mucha gente de Galilea le siguió. Ahora, aquí ya seguir es diferente. Seguir. No nada más fueron los discípulos. La palabra seguir es muy importante. Ahora, imagínense que la gente que no quería romper compromisos, como ya le dije, Señor, tengo negocios, soy pescador, me dedico a esto, Señor, pero yo creí, te voy a adorar desde aquí. No. Y le siguió hombro con hombro. Le siguió. En el instante lo dejaron todo. Porque creyeron en la locura de la cruz. Porque creyeron que iba a haber un juicio. Porque creyeron de Cristo Jesús que Dios hizo el planeta Tierra para una prueba. Que el tiempo que nos dejó aquí es como humo. Que no es comparable con millones y millones de años. Que Dios nos creó y nos puso aquí donde no es nuestro hogar, donde nos va a probar, donde es una preparación, donde Él nos dice que somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos. Pero esto es por fe. Esta gente creyó que su hogar no era en el planeta Tierra, creyó que el trabajo y la obra de aquí nos alejaba de Dios, creyó y se arrepintió para que se dejaran preparar y lo siguieron. Acuérdese también, otra cita bíblica en donde uno de los que lo querían seguir dice, sí, Señor, voy primero y entierro a mi padre que se murió y luego regreso y te sigo. Le dijo, no, tú ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Entonces, hay muchísima enseñanza sobre lo que le estoy diciendo. Entonces, mucha gente de Galilea le siguió. De Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Los principales en los que se enfocó Cristo Jesús fueron sus apóstoles, pero mucha gente. De hecho, no nada más tuvo 12 discípulos. Según el Evangelio de San Juan, también dice que cuando Cristo Jesús les hablaba de comer de su carne y de beber de su sangre, dice la palabra que muchos de sus discípulos regresaron para atrás. Muchos, no todos. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, vamos a empezar con el capítulo 5:1. Y en el versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, recuerde, ya tenían el privilegio
estos varones de llamarse discípulos, porque pagaron el precio. Recuerde que la palabra discípulo significa alumno. Eso. Ahora, cuando Jesús vio que una multitud le seguía, ¿a dónde los vio? Es muy importante. Todo esto que estamos viendo. Profundizarlo. Como dice, meditar de día y de noche en este libro de la ley. Fíjese bien. Viendo Cristo Jesús la multitud, subió al monte. Ahora, yo le digo, bendito hermano, ¿qué significa el monte? ¿Qué significa subir? Bíblicamente, el trono de Satanás está abajo. El mundo, la sombra de tinieblas está abajo. El bautizo representa salir del mar y para escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, para escuchar al Rey de arriba, debo de ser de arriba y no de abajo. El monte representa la cruz, porque en la cruz, una vez que Cristo Jesús fue crucificado, levantaron la cruz y su cuerpo quedó suspendido de abajo, quedó en el aire, clavado, claro. Recuerda también que dice, y lo vamos a ver, que el que esté en la azotea no baje. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que para poder entrar a este reino, necesité haber dejado lo de abajo. Porque la enseñanza y la voz del Rey, la voz de Cristo, está en el monte, está arriba, no aquí abajo. Para poder escuchar a Cristo, debí de haber seguido y debí haber salido del mundo. Ahí escuchamos la verdadera voz de Cristo Jesús. Ahí. Entonces hay un precio. No crea que esto no tiene simbolismo. Por eso la palabra de Dios dice meditar, meditar en cada versículo. Ahora, subió al monte. Ahora, lo siguieron. Porque Cristo Jesús nos saca de abajo. Yo siempre le he puesto el ejemplo, ¿verdad? El mundo, el monte, aquí. Y para poder escuchar la voz, necesito alejarme del mundo. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Dice en el versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Nos quedamos aquí en el versículo 2 y 3. Yo le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Gracias y paz y hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.